Buenas tardes. Hoy vamos a culminar con la primera etapa de la serie de tutoriales acerca de los recursos humanos y nos vamos a focalizar en los reportes, digamos, la información que podemos obtener dado los videos anteriores que estuvimos viendo que involucraban la carga de los partes diarios, ya sea a través de forma manual o a través del escáner de huella digital. Lo que vamos a ver un poco es con qué información nuestro módulo de convenios laborales y huella digital, con qué información contamos, digamos, o qué reportes de antemano contamos, amén de que, como todos ustedes saben, nosotros podemos desarrollar propios reportes o a la medida del cliente de acuerdo a sus necesidades. Bien, pero vamos a partir de una base de 10, 12 reportes que ya vienen predefinidos en el módulo de convenios. Entonces, lo primero que podemos ver, que ya lo vimos en otros videos, es que nosotros tenemos un listado de partes diarios. Bien, este listado de partes diarios, sea que fue cargado de manera manual o sea que fue cargado a través del ingreso de huella digital, cualquiera de los dos mecanismos nos completa esta información. Podemos hacer algún tipo de filtro por empleado. Bien, recuerden que acá tenemos los empleados detallados con número para no mostrar nombres reales. Y podemos ver ese empleado qué partes diarios tuvo, en qué horarios de ingreso y de egreso y para qué cliente trabajó en el caso de que hubiera sido algún cliente que fuera de la empresa, ¿no? Por otro lado, tenemos desde el menú Recursos Humanos Laborales un listado que se llama Resumen por empleado. Este resumen, si seguimos con el mismo empleado, lo podemos filtrar en un rango de fechas, vamos a tirar en este periodo. Lo que podemos ver es información del día, el número de parte diario en caso de que haya sido cargado de manera manual y un resumen de cantidad de horas al 50%, al 100% y los diferentes conceptos que se asociaron a cada parte diario. Bien, pernoctes a pagar o viáticos especiales y demás. Y el resumen del horario de ingreso y de egreso de cada uno de los empleados. Bien, toda esta información es exportable a Excel, digamos, yo la puedo copiar y pegar, bien, o la puedo imprimir. Con lo cual, no hay problema para poder tratar esa información por fuera de lo que es el sistema. Dentro de lo que son los reportes genéricos, nosotros tenemos una categoría de empleados, una serie de 13 reportes, bien, que básicamente toman los partes diarios y los conceptos laborales y muestran la información de manera en forma de reporte para imprimir o exportar. Algunos reportes tienen información calculada, como por ejemplo este de estadísticas de accidente de trabajo o este de resumen de accidente de trabajo, que tienen coeficientes de frecuencia o coeficientes de gravedad que nos permiten obtener información que es técnica y no vale la pena detallarla en un tutorial, pero que tiene que ver con un coeficiente dada la cantidad de accidentes por el total de horas trabajadas o por el total de días trabajados y demás. Por ejemplo, este resumen de accidentes nos puede tirar en un rango de fechas, mes a mes, qué cantidad de personas trabajaron, cuántas horas se trabajó y qué cantidad de horas se detallaron en accidentes de trabajo, dándonos un coeficiente de frecuencia y un coeficiente de gravedad que nos permitiría tomar alguna decisión más técnica con respecto a la cantidad de accidentes de trabajo que tenemos mes a mes. Bien, lo mismo que si vamos a este resumen de accidentes de trabajo, yo pongo del 2011 05, no, 01 al 2011 05. Bien, podemos ver la cantidad de horas trabajadas, cantidad de empleados de cada uno de los meses, el número de accidentes y cuántas jornadas estuvieron involucradas, la frecuencia, la gravedad, la incidencia, el promedio de días y demás. Bien. Por otro lado tenemos listados de horas por empleado en un convenio. Recuerden que cada vez que nosotros definimos un parte diario le definimos un convenio. Entonces yo, dado un convenio, puedo decir este empleado trabajó tanta cantidad de horas, este otro empleado tanta cantidad de horas en ese convenio. Bien. También tenemos el listado de horas por empleado por convenio. Entonces,
Si yo detallo la cantidad de horas, me dice, bueno, en este convenio todos estos empleados trabajaron. En este convenio trabajó este empleado. Bajo este convenio estos empleados y la cantidad de horas que estuvieron trabajando. ¿Bien? Entonces ven que cada uno de los convenios que se detallan tienen su listado de empleados. El resumen de horas trabajadas en cliente nos permite, detallando un cliente, nosotros tenemos este ejemplo, ver bajo qué convenio, qué cantidad de horas nuestros empleados estuvieron trabajando en las dependencias de otro cliente. ¿Bien? Y con qué cantidad de horas. Y qué conceptos están asociados a los partes diarios de esos empleados en esas horas. ¿Bien? Los resúmenes de operaciones, tanto por categoría como el resumen de operaciones simple, se considera operaciones a lo que son los convenios de trabajo, ¿bien? No los partes de enfermo o accidentes de trabajo y demás. Entonces, los resúmenes de operaciones nos indican, ¿ven? Horas trabajadas bajo convenios en los cuales efectivamente se estuvo trabajando. Por ejemplo, el PIN 1, PIN 2, PIN 3, los francos, digamos, que bueno, corresponden a compensaciones con respecto a los días trabajados. Y lo mismo con nuestro resumen de conceptos asociados a los partes que tienen que ver con las operaciones. Si lo vemos por categoría, lo que el sistema nos solicita es la categoría de empleado que yo quiero analizar. Entonces quiero analizar guincheros, bueno, me dice que tuve tantas horas trabajadas PIN 2, tantas horas trabajadas PIN 3, que eso es un nombre de convenio, y tanto en conceptos laborales asociados a los partes. ¿Bien? Este resumen de horas por cliente, por categoría, bueno, lo que hace es mostrarme, dada una categoría de cliente y dado un cliente en el que estuvo trabajando, ¿bien? Los diferentes convenios que involucrarán a los partes de esa categoría de empleados, ¿bien? Y también los conceptos asociados a los partes. Lo mismo nos va a pasar con el total de horas de un convenio, digamos. Vamos a elegir uno que tenga información. En este caso lo que vemos es diariamente, ¿tá? Cantidad de horas al 50, al 100, total de horas extras, que es la suma de las dos partes, y el total de horas trabajadas en cada día bajo cada convenio, ¿bien? Del total de los empleados. Si lo filtro por categoría, es exactamente el mismo reporte, solicitándome el convenio, pero a su vez pidiéndome que le detalle una categoría de empleado. ¿Bien? Estos dos informes son iguales a estos dos. Lo único que hacen es detallarme la cantidad de horas trabajadas bajo convenios de operaciones. Digamos, no consideran ni los accidentes ni otros convenios que no tengan que ver con horas de trabajo. Este es igual al anterior. Y este total de horas por día por cliente, en verdad, lo que me dice es en qué cliente ese empleado trabajó, ese grupo de empleados, esa categoría, trabajó día por día, bien, para ese cliente, cómo se detallaron la cantidad de horas extras, tanto al 50 como al 100. Bien, entonces, este conjunto de reportes, más todos los reportes que uno pueda necesitar, que se obtienen de los partes diarios. Ustedes fíjense que esto no es más que información presentada de manera diferente, pero siempre tiene que ver con este dato, que para nosotros es el fundamental y que es el que nos permite obtener información fehaciente de cada parte diaria de cada empleado. Lo bueno que tiene este proceso es que si nosotros utilizamos el mecanismo de huella digital, tenemos cero riesgo de que un empleado pase una tarjeta por otro o de que haya alguna excusa con respecto a lo que es la carga del parte diario real. Bien, nosotros anteriormente teníamos un sistema de código de barra y el mayor problema es que dependemos de una tercera persona que audite que ese código de barra es pasado por el empleado que corresponde. Bien, con lo cual, utilizando nuestro mecanismo de huella digital, este parte diario es fehaciente. Bien, configurando los convenios laborales y los rangos horarios correspondientes, la información se va calculando de manera automática. Bien, entonces donde haya un día en el cual un empleado
su horario le determine que hay una hora extra, automáticamente se va a calcular. No es un proceso que se corre posterior, ni nada que se le parezca, digamos. Simplemente a la hora de finalizar el parte, el sistema calcula la cantidad de horas extras, con lo cual estos informes no requieren procesamiento de información ni nada que se le parezca, digamos. Yo termino un día y puedo ejecutar el reporte de las horas extras de ese día porque directamente están en la base de datos del sistema. ¿Bien? Bueno, recuerden que en otros tutoriales, como por ejemplo el de módulo Lab, o sea, el de cubos o el de generador de reportes, nosotros podemos incluir estas fuentes de datos, que son los partes diarios, como vistas para que ustedes puedan trabajar. Entonces, si repasan el tutorial de generador de reportes o el de cubos, se van a dar cuenta que aunque ahí en ese tutorial hay ejemplos con base de datos, con datos de compras, tranquilamente podemos hacer, o sea, una fuente de datos que sean los partes diarios. Y ustedes pueden jugar con esas dimensiones o esas columnas de acuerdo a cómo se les ocurra, haciendo los filtros que se les ocurra y no dependiendo de los reportes fijos con los que viene incluido el sistema de manera inicial. ¿Bien? Muchas gracias.